Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. El Señor entregó su voluntad. El Padre había planeado nuestra redención, porque Dios sabía que el hombre y la mujer le íbamos a fallar. Él ya lo sabía y planeó nuestro rescate. Cristo estuvo dispuesto a venir a este mundo y a morir por nosotros para comprarnos con su sangre. El precio de nuestra redención y rescate es lo mismo. El precio de nuestro rescate fue la sangre de Jesús. Pero él fue tentado por Satanás en el huerto de Getsemaní. Satanás lo tentó para que él no fuera a la cruz. Y yo quiero decirle esto. Si Cristo Jesús ahí en el Getsemaní, al ver, él estaba mirando la película del dolor que iba a pasar. Él sabía del abandono. No estaba preocupado por el dolor físico. El dolor más grande para el Señor Jesús era la separación de su Padre. Separarse de su Padre. Cuando Él tuviera el pecado de todos nosotros en su cuerpo, el Padre lo iba a abandonar. Porque el Padre no puede resistir el pecado. Su santidad rechaza el pecado. Y el Señor Jesús sabía que cuando ya tuviera todo el peso del pecado de todos nosotros y de toda la humanidad, el Padre lo iba por un instante, mientras estaba cargando nuestros pecados, el Padre se iba a apartar de él. Nunca se habían apartado, nunca se habían separado. Por toda la eternidad estuvieron juntos, unidos. Cuando Él vino a este mundo, Él siguió en comunión con su Padre. Se levantaba muy de madrugada. Él era solo hablar con su Padre. Cuando Él hacía algo en este mundo, cuando hacía milagros, cuando hablaba, decía: yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que mi Padre me dice que diga. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre quiere que yo haga. Una comunión, una unión que nunca se separaron. Pero cuando está en la cruz, cuando está con todos nuestros pecados, Él siente la agonía de esa separación. Esa fue su dolor. Esa fue su agonía. Y Él grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esa es la agonía. Eso es lo que Él luchó en el Getsemaní. Y no que por un momento quizás Él dijo: no, yo no me quiero separar de mi Padre. Pero Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho: Padre, ¿sabes qué? Yo no me quiero separar de ti ni un segundo, porque es muy doloroso. Separados de Dios es la muerte, hermanos. Ajá. Sí, Señor. Cuando estamos separados de Dios, cuando el pecado nos separa de Dios, nos produce muerte. Él no quería, la muerte física no le preocupaba. La muerte, la separación de Dios, eso era su agonía. Él pudo haber dicho en el Getsemaní: Padre, no, regreso a mi trono. Él hubiera quedado igual. Él hubiera tomado la posición en el reino de Dios, hubiera tomado su posición en su trono. Seguía siendo Dios. Pero nos hubiera dejado a todos perdidos. Nos hubiera dejado a todos sin esperanza. Nos hubiera dejado toda la humanidad condenada al infierno. No hubiera habido manera de salvarnos, ni con todas las religiones del mundo nos hubiéramos podido salvar. Porque estábamos perdidos. Porque el diablo nos tenía cautivos. Y el único precio, la única manera de rescatarnos, la única manera de librarnos de la esclavitud del pecado era a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso Él pudo haber dicho: no,
y hubiera seguido siendo Dios. Y hubiera seguido estando en su gloria. Pero nos hubiera dejado a nosotros, una humanidad condenada, toda la raza humana condenada al infierno. Lo glorioso es que Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y a pesar del dolor de su cuerpo, del rechazo, del abandono de su padre por un instante, Él estuvo dispuesto por amor a nosotros. No es algo que tenía que ser y que me lo merecía. Es algo que Él decidió hacer por nosotros. Porque Él de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso tenemos gratitud. Porque Él pudo haber dicho no, Padre, pero dijo sí, Padre, a pesar de lo que iba a pasar, a pesar del dolor, a pesar de todo. Él estuvo dispuesto por amor a usted y por amor a mí. Por eso tenemos gratitud. No es porque tenía que ser así, porque Él decidió que fuera así. No porque nosotros merecíamos eso, es porque Él nos amó primero. Por eso hay gratitud. Por eso debemos de venir ante Él con gratitud, rendidos ante Él y viviendo para Él, porque Él nos amó tanto, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, y el Padre estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo a gente pecadora, a gente que no merecíamos el perdón de Dios. Pero Él estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo, y el Hijo estuvo dispuesto a hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual dice la Escritura, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice la Escritura, confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Más feliz.